Muy buenas tardes, hermanos. Nuevamente bienvenidos a una transmisión más, al igual que una enseñanza también más. Gracias a Dios tenemos nuevamente la oportunidad de escudriñar la palabra de nuestro Dios, poder continuar, hermanos, con esta serie de temas como aquellos grandes siervos de Dios, así también nosotros, en donde estaremos hablando, hermanos, como ya se pudieron dar cuenta, sobre la amargura. Y también estaremos viendo cómo podemos despojarnos de ella, tomando como ejemplo la vida de Ana, de esta gran mujer sobre la cual vamos a estar estudiando. Pero antes, hermanos, les pido por favor que me acompañen a hacer una oración y poner en las manos de nuestro Dios este tiempo. Vamos a orar. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, por la oportunidad que nos das nuevamente de poder estar escudriñando tu palabra. Gracias, Señor, porque nos has ayudado, Señor, hasta este momento, porque hemos podido tener en tu día, Señor, en la mañana poder estar meditando en tu palabra, alabar y glorificar tu nombre, el poder tener este servicio, al igual que por la tarde, Señor, y te damos gracias por ello. Gracias, Señor, por cada uno de los que están conectados, y te pedimos, Señor, por favor, que como siempre lo haces, que abras nuestro entendimiento, Señor, y que podamos comprender tu palabra, que tú apliques de acuerdo a nuestra necesidad, a nuestra vida, a nuestra situación. Tú sabes, Señor, de qué manera necesitamos este mensaje, Señor, estas porciones, versículos que vamos a estar estudiando. Y por favor, Señor, te pedimos que a través de tu Santo Espíritu lo apliques a nuestro corazón. Dirígenos, Señor, por favor, toma en control de este tiempo, te lo pedimos en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Y bueno, hermanos, como les decía, hoy estaremos hablando sobre Ana, la verdad, aquella gran mujer que fue la mamá del primero de los grandes profetas después de Moisés y el último de los jueces de Israel. ¿Recuerdan su nombre, hermanos? Así es Samuel, quien fue también fundador de la escuela de profetas y de la monarquía hebrea. Pues fue durante su ministerio que el pueblo de Israel tuvo su primer rey. Ana tuvo un gran hijo, hermanos, como lo podemos ver si estudiamos la vida del profeta Samuel, pero sin duda que ella también fue una gran mamá, que representa el ideal de una maternidad comprometida con Dios y sus propósitos para con los hijos, porque de eso se trata, hermanos, que los planes y propósitos de Dios se cumplan en la vida de nuestros hijos y no los nuestros. Y gracias a Dios que Ana lo entendió así, como es necesario que nosotros también lo entendamos y lo procuremos en la vida de nuestros hijos. Ana fue una gran mujer que sin duda llegó a experimentar, al igual que su esposo Elcana, una gran satisfacción por todo lo que Dios hizo en y a través de la vida de Samuel. Sin embargo, no todo fue miel sobre hojuelas. Podemos ver, hermanos, que antes de que naciera Samuel, la vida de Ana fue muy complicada y triste, pues la Biblia nos muestra que era estéril, que no podía tener hijos, algo que en ese entonces era un verdadero problema, pues no solo truncaba con los sueños y anhelos de ser padres, sino que le acarreaba a una mujer menosprecio, inferioridad y frustración, pues el honor y el valor de la mujer en ese tiempo dependía fuertemente de poder tener hijos. Gracias a Dios que esto ha cambiado, pues el valor de una mujer no depende de si puede o no tener hijos. Una mujer vale porque es creación de Dios, al igual que el varón. Sin embargo, en ese tiempo las cosas no se veían así. En ese tiempo las cosas se veían de una manera muy diferente, por lo que una mujer que era estéril sufría muchísimo, hasta el punto de la amargura, algo con lo que vemos que Ana también luchó, y es que no era para menos, pues aun cuando su esposo Elcana la amaba y se esforzaba por consolarla con ternura, por consentirla, había tomado a Penina también por mujer, seguramente con el fin de poder tener hijos, pues era algo que en ese tiempo se acostumbraba aun cuando no era.
y sigue no siendo el plan de Dios. Pues nosotros podemos ver en la palabra de Dios que Dios instituyó desde el principio de la creación el matrimonio monógamo. Ahí en Génesis 2:24 lo leemos, ¿verdad? Y algunos lo conocen de memoria, que nos dice: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Al igual que ahí en Mateo 19, del versículo 4 al versículo 6, nos dice: él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre, haciendo hincapié en la unión de un hombre y de una mujer. No de un hombre con varias mujeres, sino de un hombre con una mujer, o de una mujer con varios hombres. No es así. Como podemos ver, la poligamia, hermanos, no es parte del plan de Dios para el matrimonio. De ahí que las relaciones familiares se volvieran muy hostiles a consecuencias de ello, como vemos que le sucedió en la casa del Cana. Es algo que estaba sucediendo, había mucha hostilidad, había muchos problemas, había muchas rencillas, había muchos conflictos precisamente a consecuencia de esto. Pues no es el plan de Dios. Miren, quiero invitarles a que vayamos al primer libro de Samuel, y que leamos ahí en el capítulo 1, ¿verdad? Que le pongan una marquita, primer libro de Samuel, y que leamos del versículo 1 al versículo 8. Y que recordemos que es una historia conocida, pero que recordemos, ¿verdad?, la situación en la cual se encontraba Ana. Dice así la palabra de nuestro Dios. Hermanos, leámoslo nuevamente en forma alterna, ¿verdad? Los varones leemos el versículo 1, Lucy, ¿me ayudas con el 2? Las mujeres el versículo 2, y nos unimos en el versículo 8, que dice así: hubo un varón de Remataim de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tob, hijo de Suf, efrateo. Y tenía él 2 mujeres, y el nombre de una era Ana, y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban 2 hijos de Eli, Ofni y Finés, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada uno su parte. Pero a Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año, cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. 8, todos juntos. Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? En esta porción, hermanos, podemos ver, en esta lectura hemos podido notar que la frustración y la ira que Ana sentía por no poder tener hijos crecía cada vez más a consecuencia de la actitud que era muy mezquina y hostil de parte de Penina para con ella. Pues Penina, resentida de que Elcana amara más a Ana que a ella, la menospreciaba y la irritaba, muy probablemente haciendo comentarios hirientes, burlándose cruelmente y pavoneándose a propósito, ¿verdad?, con los hijos que Dios le había concedido tener a ellas. Lo que ocasionaba en Ana un gran enojo, como lo pudimos ver ahí, y tristeza, porque Dios no le había concedido tener hijos, al grado inclusive de caer en depresión, pues dice ahí que se la pasaba llorando y que no comía. Sin duda que esta situación, ¿verdad?, en lo que se estaba viviendo ahí, era un ambiente muy tenso,
que afectaba a todos, pero principalmente a Ana, quien luchó fuertemente no solo con la depresión, sino también con la amargura. Pues ahí en el versículo 10, ¿verdad?, que vamos a estar leyendo en un momento, nos dice que ella con amargura de alma oró a Jehová, lo cual nos muestra que Ana estaba luchando con la amargura. Miren lo que dice en el versículo 10, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Lo que nos muestra que Ana estaba luchando con la amargura, con ese sentimiento de dolor, de aflicción, de disgusto, de pesadumbre, melancolía y gran enojo a consecuencia de un profundo resentimiento, que al no ser liberado por medio del perdón, crece hasta llegar al odio y la amargura, porque así es la amargura. Tiene que ver con ese sentimiento de dolor, con la aflicción, con la congoja, como ella misma lo dice, ¿verdad? Con el estar atribulado de espíritu, como también ella misma lo hace ver, con tener pesadumbre, con melancolía, con un gran enojo a consecuencia de ese gran resentimiento, lo cual es algo muy dañino y lo podemos ver a través de la palabra de Dios. Pues cuando está presente en nuestras vidas, en primer lugar, nuestras palabras son contaminadas por ella y nos volvemos muy quejumbrosos. Miren lo que dice ahí en Job, capítulo 7, versículo 11. Vamos a Job 7, 11. Nuestras palabras son así, con amargura, son amargas y nos volvemos muy quejumbrosos. Dice allí en el capítulo 7, versículo 11, dice, por tanto, no refrenaré mi boca. Hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré con la amargura de mi alma. Nos volvemos así. La amargura es algo muy peligroso, es algo muy dañino, pues en segundo lugar, llegamos inclusive a hastiarnos de nuestra propia vida. Cuando ese resentimiento, esa molestia, tristeza, disgusto, pesadumbrez, ¿verdad?, en nosotros, esa melancolía crece, a consecuencia de ese resentimiento, ¿verdad?, se vuelve odio y después se vuelve amargura, lo cual nos lleva a ese extremo, hasta sentirnos hastiados de nuestra propia vida. Miren lo que dice ahí en Job, en el capítulo 10, versículo 1. Dice así, está mi alma hastiada de mi vida. Daré libre curso a mi queja, hablaré con amargura de mi alma. ¿Cómo se sentía Job, hermanos? ¿Qué es lo que estaba pasando? Estaba en amargura por la situación que no entendía. Y eso es lo que dice, está mi alma hastiada de mi vida. Hasta ese extremo llega. Hermanos, la amargura es algo muy dañino, porque llegamos inclusive no solamente a hastiarnos de nuestra propia vida, sino a llegar a perder el ánimo y el apetito, así como la capacidad de disfrutar algo tan placentero como lo es la comida, al igual que todo lo demás, como lo podemos ver ahí en el capítulo 21, en el versículo 25. Job 21, versículo 25, que nos dice, y este otro morirá en amargura de ánimo. Fíjense, en amargura de ánimo, no hay ánimo. Y luego, ¿qué dice, hermanos? Sigue, y sin haber comido jamás, ¿cómo? Con gusto, ¿verdad? No, sin haber saboreado la comida, sin haber disfrutado la comida, sin haber sido ese tiempo, ¿verdad?, de los alimentos, algo deleitoso y placentero, porque se pierde el apetito, se pierde ese gusto, ¿verdad?, de estar comiendo y poder disfrutar de ello, al igual que todo lo demás. La amargura es algo muy dañino porque nuestra atención se centra en nuestro sentimiento. Hace que nos centremos en nuestro sufrimiento y en los que lo han ocasionado, en aquellos que nos han ocasionado o en lo que nos ha ocasionado ese sufrimiento. Miren lo que dice en el capítulo 17, Job 17, versículo 1 y 2, que dice así, mi aliento se agota, se acortan mis días, y me está preparado el sepulcro. No hay conmigo sino escarnecedores, en cuya amargura se detienen mis ojos.
En eso estaba centrado, en lo que le estaba sucediendo, en lo que estaba pasando, así como en aquellos, ¿verdad?, que le estaban ocasionando, también en cuya amargura se detienen mis ojos, en esos escarnecedores, ¿verdad? La amargura es algo muy dañino, pues hace que nos volvamos prisioneros de ella. ¿Qué dice, por favor, ahí en Hechos, capítulo 8? La amargura esclaviza, así como todo pecado. Dice ahí en Hechos 8, versículo 23. 8:23. Dice así la palabra de nuestro Dios. ¿Me ayudan, por favor? ¿Qué dice el versículo 23? Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Es algo que nos aprisiona, es algo que hace que nuestra vida se vuelva amarga, así como la hiel. Segundo de Samuel 17:8 nos muestra también que cuando hay amargura nos volvemos hostiles, ásperos y muchas veces agresivos y violentos. Miren lo que dice ahí en segundo de Samuel. Nos volvemos hostiles, ásperos y muchas veces agresivos y violentos. Segundo de Samuel 17:8. Segundo de Samuel 17:8. Dice así la palabra de nuestro Dios. Qué dañina es la amargura. Dice el versículo 8. Y añadió Usai: tú sabes que tu padre y los suyos son hombres valientes y que están con amargura de ánimo. Y fíjense la comparación. Como la osa en el campo cuando le han quitado sus cachorros. Además, tu padre es un hombre de guerra y no pasará la noche con el pueblo. Dice que tú sabes que están con amargura de ánimo. Como la osa, ¿verdad?, a quien le han quitado sus cachorros. ¿Cómo está? ¿De buenas? No. Se vuelve agresiva, violenta, ¿cierto? Y muchas veces así nos volvemos cuando hay amargura en nuestro corazón. La amargura no es buena, pues hace que nos seamos impulsados a actuar mal contra los demás. Que queramos actuar mal contra los demás, que les hagamos daño. Miren lo que dice allí en el capítulo 30 de 1 de Samuel, capítulo 6. Ahí, cuando Samuel y su ejército, ¿verdad?, iban regresando, cuando los filisteos no quisieron que fueran con ellos a la guerra, ¿verdad?, y se encontraron con que habían quemado sus casas y se habían llevado cautivas a las mujeres y a los niños, ¿verdad? ¿Cómo reaccionaron ante esto? Imagínense, pues lloraron, fue algo que les causó un gran pesar, les dolió en su corazón, con un gran resentimiento, que inmediatamente, ¿verdad?, se convirtió en amargura, se estaba convirtiendo en amargura en su corazón, y les llevó a querer actuar mal. Miren lo que dice ahí en el versículo 6, 36, por favor, ¿qué dice? Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba, ¿qué?, en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. ¿Cómo estaba el pueblo? En amargura de alma. ¿Y qué es lo que quisieron hacer? Apedrear a David. Actuar mal contra David. Y a eso lleva la amargura. Actuar mal en contra de los demás. La amargura es algo muy dañino, hermanos, porque con ella se puede contaminar a otros. Es muy contagioso. Contamina a otros. Miren lo que dice ahí en Hebreos 12:15, hermanos. Inclusive la amargura es algo que se puede pasar de generación en generación. ¡Qué tremendo! Porque es muy venenosa, contamina a los demás. Dice ahí en Hebreos 12, versículo 15. Hebreos 12:15 dice así, ¿me ayudan? Dice: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Y por la amargura muchos sean contaminados. No solamente nos estorba, sino que lleva a contaminar a otros. ¡Qué tremendo! La amargura es un gran mal del cual debemos guardar constantemente en nuestro corazón. Y si estamos luchando con ella, es necesario que así como Ana nos despojemos de la amargura. Por lo que así como Ana, ese es el título de nuestra enseñanza, como Ana, despojémonos de la amargura. Como Ana, despojémonos de la amargura. Porque Ana fue una mujer que luchó con la amargura, pero que tomó la decisión de despojarse de ella, así como es necesario que nosotros también lo hagamos.
Como Ana, despojémonos de la armadura, de la amargura. Si vuelvo a decir armadura, ya saben que estoy hablando de la amargura. Qué importante es, ya vimos que es algo muy dañino para nuestra vida. Es algo que no debemos permitir que se arraigue en nuestro corazón, por lo que es necesario que tomemos la decisión de despojarnos de ella. Pero ahora veamos, ¿cómo es posible despojarnos de ella? Bueno, en primer lugar, como Ana, despojémonos de la armadura, ¿verdad? Amargura. Despojémonos de la amargura, número 1, derramando nuestro corazón ante Dios. Hagamos un ejercicio, hermanos, para ver si eso me ayuda. Amargura, ¿verdad? Eso es de lo que nos debemos despojar, ¿verdad? Amargura. Como Ana, despojémonos de la amargura, derramando nuestro corazón ante Dios. Eso es algo que podemos ver que Ana hizo. Miren lo que dice ahí del versículo 8 al versículo 10. Dice, y Elcana su marido le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. Ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. Ana ya no podía más. Necesitaba sacar toda su frustración, tristeza, dolor, resentimiento y enojo, pero no quería hacerlo con Elcana, quien no podía entenderla totalmente. Elcana trataba y se esforzaba de poderla ayudar, comprenderla, consolarla, pero no podía hacerlo, al igual que no podía ayudarla. Así como tampoco Ana quería hacerlo contra Penina, no quería sacar, ¿verdad?, su frustración, su amargura contra Penina, porque se daba cuenta de que eso no era correcto, por lo que decide ir a Dios, el único capaz de comprendernos totalmente y ayudarnos en ello. Él era quien podía ayudarla, así que busca a Dios, derrama su alma ante Él y saca toda su amargura. Dice nuevamente el versículo 10, dice, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Porque, hermanos, es algo que no podemos guardar en nuestro corazón. Salomón nos dice ahí en Proverbios 4, ¿verdad? Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Si guardamos amargura en nuestro corazón, ¿qué vida es la que va a estar emanando? Va a ser una vida que nos va a hacer infelices, desdichados a nosotros, al igual que a otros, que nos va a hacer que estemos sufriendo constantemente, al igual que va a ocasionar daño a otro. Era necesario sacar esa amargura, pero no podemos sacarla contra otros, no podemos sacarla, ¿verdad? Aunque hay personas que nos escuchan y nos ayudan, ¿verdad? Y nos aconsejan, ¿verdad? Y oran por nosotros. Ante quien debemos sacarla, principalmente, es ante nuestro Dios. Porque Él es el único que nos puede comprender en su totalidad. Y Él es el único que nos puede ayudar. Sin duda que había muchas cosas que Ana había guardado en su corazón, que la lastimaban y la enojaban una y otra vez, cada vez que las recordaba, cada vez que las traía a su mente, ¿verdad? Una y otra vez le ocasionaban tristeza, dolor, sufrimiento, enojo. Pero ya no quería que fuera así. Por lo que va y toma la decisión de desahogarse con Dios durante un buen tiempo. Tanto es así que Elí pensaba que estaba ebria, porque dice la palabra de Dios que solo se movían sus labios, y tal vez acalorada, ¿verdad?, por ese momento en el cual se estaba derramando delante del Señor, ¿verdad? Elí tal vez pensó, tal vez en otros momentos había pasado con otras personas, que esa mujer estaba ebria, que estaba borracha, pero no era así. Era una mujer atribulada, que estaba derramando su alma delante del Señor. Y Ana se lo hace ver a él. Miren lo que dice ahí del versículo 12 al versículo 16. 12 al 16 dice,
Mientras ella oraba largamente delante de Jehová, se tomó un buen tiempo. Porque eso lleva tiempo para poder sacarlo delante de Dios. Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios. Y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío. Yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Ana tomó la decisión de descargarse delante del Señor. Y es que no hay nada que pueda traer más descanso y alivio que el desahogarnos con Dios, quien está dispuesto a escucharnos en todo tiempo y anhela que echemos sobre Él nuestras cargas, así como lo hizo Ana, para entonces sustentarnos, como podemos ver que lo dice ahí en el Salmo 55:22. Echa sobre Jehová tu carga. ¿Y qué dice? Él te sustentará. No dejará para siempre caído el justo. Dios está esperando. Dios anhela que vayamos a Él y que echemos sobre Él nuestra carga, nuestra aflicción, nuestra angustia, nuestra amargura. Él quiere sustentarnos, es decir, de proveernos de todo lo necesario para que podamos vivir mejor. Porque la promesa es que no dejará para siempre caído al justo. No podemos fingir delante de Dios. Él conoce nuestro corazón y sabe muy bien lo que nos pasa, por lo que no podemos ir a Él y hacerle creer que estamos bien cuando no es así. No podemos hacer eso. Él conoce nuestro corazón. Él es el único que puede liberarnos de la amargura y darnos esa paz y esa dicha que necesitamos. Por lo que es necesario que si no queremos caer en la amargura o en el caso de estar luchando con ella, si queremos despojarnos de la amargura, necesitamos en primer lugar derramar nuestro corazón ante Dios y decirle cómo nos sentimos. Y decirle cómo nos sentimos. Él ya lo sabe, pero quiere escucharnos decirle tal y como nos sentimos, que es con lo que, y al igual que es, que qué es con lo que estamos luchando y qué es lo que necesitamos. Así como Ana lo hizo, pues no solo podemos ver que se descarga en Dios, sino que también le pidió lo que necesitaba, haciendo inclusive un voto con Dios. ¿Qué dice, por favor, ahí nuevamente el versículo 11? Dice en el versículo 11, bueno, ese no lo hemos leído, pero dice el versículo 11, e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. ¿Qué hace Ana? Ana se da cuenta que no puede seguir viviendo así. No puede seguir albergando amargura en su corazón. Se da cuenta que eso no es vivir. No es vida el estar enojados, molestos, disgustados. El vivir con ese sinsabor, ¿verdad? Con ese pesar en el corazón. Con ese desagrado, con esa molestia. Con ese resentimiento en el corazón. No es vida el vivir así. De tal manera que ella decide acabar con eso. Y va al Señor, busca a aquel que es el único que nos puede ayudar, el único que nos puede liberar. Y se desahoga con Él, se descarga con Él. Y no solamente eso, sino que también le pide lo que necesita, que era un hijo, como lo podemos ver. Como Ana, despojémonos de la amargura. Como Ana, despojémonos de la amargura, número 1, derramando nuestro corazón ante Dios. Y número 2, como Ana, despojémonos de la amargura, humillándonos delante de Él y dejando la situación en sus manos. Porque no solamente es necesario desahogarnos delante de Él,
Es necesario que nos humillemos delante de Él y que dejemos la situación en sus manos. Que tomemos la decisión de no seguirlo cargando sobre nosotros, sino que lo dejemos sobre como lo hace Ana. Miren lo que dice en el versículo 17 y en el versículo 18. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. ¿Qué hizo Ana? Dejó la situación en las manos de Dios. Cuando Elí, ¿verdad? Le dice, ¿verdad? Que fuera en paz y que el Dios de Israel le otorgara la petición que le había hecho, ella le dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. ¿Verdad? Está hablando, poniéndose en las manos de Dios y diciendo: bueno, pues espero que haya gracia, ¿verdad? Delante de los ojos de mi Dios. Y ella se va, come y dice que ya no estuvo más triste. Se humilló delante de Él, dejando la situación en sus manos, como lo podemos ver también en el versículo 11. Ana buscó a Dios, se desahogó con Él y se humilló delante de Él, dejando la situación en sus manos, pues entendió que no podía vivir amargándose por algo que no dependía de ella. Entendió algo muy importante, que no podía vivir amargándose por algo que no dependía de ella. Y es que el que tuviera un hijo o no dependía de ella, sino de Dios. Por lo que si Dios le concedía tener un hijo o no era cuestión de ella, sino de Dios. Y eso Ana lo entendió. Dice en el versículo 11, al igual que Ana se humilló delante de Él, dice en el 11: si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. Ana se humilló delante de Dios y dejó su situación en sus manos, pues entendió que no podía seguir viviendo amargada por algo que no dependía de ella. Y de la misma manera, es necesario también que nosotros entendamos que no podemos vivir amargándonos por todo aquello que no depende de nosotros. No podemos vivir amargándonos, permitiendo que la amargura gobierne y controle nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestra voluntad, ¿verdad? No podemos permitirlo por algo que no depende de nosotros. No podemos vivir siendo hombres o mujeres atribulados de espíritu y estando todo el tiempo tristes, enojados y resentidos por lo que está sucediendo en nuestra vida, como muchas veces se vive a consecuencia de esa amargura. Necesitamos ir a Dios, humillarnos delante de Él y dejar todo en sus manos, confiando en que Él siempre tiene cuidado de nosotros, porque así es. Dios siempre tiene cuidado de nosotros. Pero es necesario que nos humillemos delante de Él, que dependamos de Él y que dejemos la situación en sus manos. Como podemos ver ahí en 1 de Pedro 5, versículos 6 y 7. Vamos a leerlo, por favor. 1 de Pedro 5, versículos 6 y 7. ¿Me ayudan a leerlo, por favor? ¿Qué dice? Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. No podemos seguir viviendo de esa manera. Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad, aún antes de que nosotros se lo pidamos. Sin embargo, Dios permite que haya muchas veces carencias en nuestra vida para que aprendamos a descansar en Él y dejemos su situación en sus manos, así como también a que aprendamos a vivir con lo que tenemos y con la situación en la que nos encontramos, teniendo contentamiento con ello. Asimismo, que aprendamos a deleitarnos en el Señor a fin de que Él conceda las peticiones de nuestro corazón cuando Él quiera
y de la manera que Él quiera. Porque no es en nuestro tiempo, es en el tiempo del Señor. Y no es a nuestra manera, sino es a la manera de nuestro Dios. Ahí en el Salmo 37:4 nos dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Cuándo? Cuando nos deleitamos en Él. Y podemos ver que en el caso de Ana así fue. Ella toma la decisión de ir al Señor, derramarse, ¿verdad? Descargarse ante Él, se humilla y deja la situación en sus manos, ¿cierto? Confiando en Él. Y entonces podemos ver que se deleita en el Señor. Y después, inclusive de hacer otras cosas, podemos ver cómo Dios le concede la petición de su corazón. Cómo las circunstancias, la situación cambia. Es por eso que como Ana, despojémonos de la amargura, número 1, derramando nuestro corazón ante Dios. Número 2, humillándonos delante de Él y dejando la situación en sus manos. Y número 3, también algo muy importante, decidiendo cambiar nuestra actitud. Despojémonos de la amargura, decidiendo cambiar nuestra actitud, como Ana lo decidió también. Miren lo que dice ahí en el versículo 18, dice, y ella dijo, halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue, ahora está hablando con esperanza, ¿cierto? Y se fue la mujer por su camino y comió algo que no hacía antes y no estuvo más triste, algo en lo cual se la pasaba, ¿cierto? No comía y se la pasaba triste, llorando, ¿verdad? Enojada, siendo irritada. Pero podemos ver que Ana cambia su actitud. Cambia su actitud. Y hermanos, esto es algo muy importante, pues de nada sirve derramar nuestro corazón ante Dios y seguir sintiéndonos igual. De nada sirve descargarnos delante del Señor y seguir sintiéndonos cargados. De nada sirve dejar la situación en sus manos y seguir amargándonos por ello. Si ya se la dejamos en sus manos, es necesario que cambiemos. Necesitamos desahogarnos en Él, dejar todo aquello, ¿verdad? Que ha ocasionado y que está ocasionando nuestra amargura y decidir cambiar nuestra actitud, al igual que lo hizo Ana. Es por eso que como Ana, despojémonos de la amargura, decidiendo cambiar nuestra actitud, al igual que número 4, perdonando. Perdonando. Es cierto que en este pasaje no se menciona que Ana haya decidido perdonar. Sin embargo, podemos ver que es algo que se entiende, pues no hubiera podido descansar en el Señor y cambiar su actitud si no lo hubiese hecho. No hubiera podido hacerlo. Y es que solo perdonando, solo cuando perdonamos, cuando tomamos la decisión de perdonar, es cuando estamos bien con Dios y somos libres de la amargura. Miren lo que dicen estos dos pasajes, Mateo 18. Mateo 18, versículo 33 al 35, cuando Cristo les habla sobre el perdón, ¿verdad? Cuando después de que Pedro le preguntase, ¿verdad? ¿Cuántas veces perdonaré al que me ofendiere, ¿verdad? Y Cristo les da esta ilustración de este deudor, ¿verdad? Este hombre que tenía deudores, cómo perdona a uno, pero después el que fue perdonado no perdona a otro, sino que lo mete en la cárcel. El rey se da cuenta, ¿verdad? De esa situación y podemos ver cómo lo compara con nuestro Dios. Miren lo que dice ahí del versículo 33 al 35. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre, dice Celestial, hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón, cada uno a su hermano sus ofensas. No podemos estar bien con Dios si no perdonamos. No podemos descansar en Él. Dice que serían entregados a los verdugos. Y es que, hermanos, el resentimiento, la falta de perdón conlleva eso, que seamos entregados a verdugos. Pero esos verdugos son muy tiranos, los cuales nos roban la felicidad, la dicha, la paz, ¿verdad? La tranquilidad, el que podamos disfrutar, ¿verdad? De lo que estamos haciendo, de los demás, de buenos momentos, de lo que tenemos. ¡Qué tremendo es cuando no perdonamos! Todo lo contrario cuando perdonamos.
pues entonces podemos estar bien con Dios y su paz y su dicha inundan nuestro corazón. Así como también no es posible ser libres de la amargura si no perdonamos. Porque la única manera de poder lograr es perdonando. Miren lo que dice ahí en Efesios 4, 31 y 32. Efesios 4, 31 y 32. Dice así la palabra de nuestro Dios, 4, 31 y 32. ¿Me ayudan? ¿Qué dice? Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Y luego dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Quítense toda amargura, enojo, ira, gritería y sigue hablando. Dice, es necesario quitarlo. Antes bien, sed benignos unos con otros, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Como lo dice también en Colosenses. Veíamos al principio que la amargura nos lleva a tener un espíritu quejumbroso. Y dice ahí en Colosenses 3, que si alguno tuviera queja contra otro de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Esa es la única manera de librarnos de la amargura. Esa es la única manera de frenar el resentimiento. Que no siga arraigándose y siga extendiéndose como un cáncer hasta, ¿verdad? Hasta ese proceso de pasar por el odio y llegar a la amargura. La única manera de ser libres es perdonando. Así que, hermanos, reflexionemos ante esto. ¿Cómo está nuestra alma? ¿Está con amargura? ¿Hay amargura en nuestro corazón? Si es así, decidamos despojarnos como Ana se despojó de ella. ¿Está brotando alguna raíz de amargura? Si es así, tengamos mucho cuidado. Ya vimos que la amargura es peligrosa y dañina. Es necesario que tengamos mucho cuidado y decidamos despojarnos de ella, no permitiendo que crezca y se arraigue. No hay que permitir, hermanos, es necesario que guardemos nuestro corazón. Dice Salomón, y es algo muy sabio, dice la palabra de Dios, inspirado por el Espíritu Santo, él lo escribió, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Guardemos nuestro corazón de la amargura. Guardemos nuestro corazón de la amargura. Y eso es algo si es algo con lo cual hemos estado batallando, que ha estado aflorando en nuestro corazón, despojémonos de ella, así como Ana lo hizo. Como Ana, despojémonos de la amargura. Número 1, derramando nuestro corazón ante Dios. Número 2, humillándonos delante de Él y dejando la situación en sus manos. Y número 3, decidiendo cambiar nuestra actitud. Es necesario tomar la decisión de cambiar nuestra actitud. Y número 4, perdonando. Perdonando. Hermanos, de nada sirve que nosotros hagamos lo demás si nosotros no perdonamos. Si nosotros no dejamos la situación en las manos de Dios. Si nosotros no dependemos de Él para lograrlo. Hermanos, busquemos a nuestro Dios y pidámosle que Él nos ayude para que como Ana podamos despojarnos de la amargura, para que podamos guardar nuestro corazón de la amargura, de tal manera que no nos afecte a nosotros, ni a los que nos rodean. En la mañana veíamos como Abigail, seamos usados para guardar a nuestra familia y a otros. Algo que puede ocasionar gran mal en nuestra familia y a otros es la amargura. Hermanos, guardemos nuestro corazón, despojémonos de ella, dependamos del Señor para poder seguir el ejemplo de esta gran mujer, de Ana, quien sí luchó con esa amargura. La situación en la cual se encontraba, pues es comprensible, ¿cierto? No es justificable, pero es comprensible. ¡Qué tremenda situación! Sin embargo, ella tomó la decisión de no seguir viviendo así y buscó al Señor para que entonces su vida pudiera cambiar, y podemos ver cómo cambió grandemente. Dios le concedió tener un hijo que fue usado grandemente por el Señor, un hijo que sin duda trajo gran dicha y satisfacción en la vida y el corazón de Ana, así como sin duda el del Cana. Hermanos, nuestra vida también puede cambiar si nosotros tomamos la misma decisión que Ana. Oremos. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, por tu palabra.
por cómo nos hablas, Señor, y nos muestras lo que es necesario hacer para poder tener una vida mejor. Señor, ayúdanos a guardar nuestro corazón de la amargura. Y si es algo con lo cual hemos estado luchando, si es algo que ha estado brotando en nuestro corazón y ha estado germinando ahí, ayúdanos, Señor, a despojarnos de ello, ayúdanos a frenarlo, ayúdanos a desarraigarlo, a quitarlo de nosotros, a fin, Señor, de que podamos agradarte a ti y que podamos vivir mejor, para que entonces tus planes y tus propósitos se puedan cumplir. Ayúdanos a seguir este precioso ejemplo de Ana. Ayúdanos, Señor, a tomar la decisión de la misma manera de despojarnos de la amargura y poder seguir cada uno de estos pasos que nos ayudan a poderlo hacer. Señor, y si hay algo en nuestro corazón, tal vez un resentimiento que hemos estado guardando, ayúdanos a tomar la decisión de perdonarlo, a fin de que podamos ser libres. En el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo te lo pedimos. Amén. Hermanos, muchas gracias por su atención. Les animo, ¿verdad?, a poder seguir una semana más participando de cada una de las actividades, ¿verdad?, que tenemos en nuestra página como iglesia, hermanos. Que el Señor les bendiga. Les mando un fuerte abrazo.